Aquí tengo un ejemplar del famoso libro Los mitos de Cthulhu, un libro escrito por H.P. Lovecraft y una serie de amigos autores que le ayudaban en su mitología. Este libro es una novela que nos habla de horror cósmico, es decir, mezclar el terror más absoluto con los extraterrestres, con seres de otros planos. Claro, es un libro de ciencia ficción, podemos decirlo así, una novela inventada. Pero cuando te pones a leer este libro y otros relatos más sobre este autor y su séquito de autores, entonces ves entre líneas un saber oculto que nos habla de las mismas cosas que estamos hablando hoy en este canal, en muchos otros canales sobre el mundo del misterio. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que el señor Howard Phillips Lovecraft incluía mensajes secretos, saberes ocultos entre líneas en todos sus relatos. Y esto lo hizo así por dos motivos. El primero, para llamar la atención de otros ocultistas que estarían diseminados por vete tú a saber dónde. Y la otra, para contar una información que no podía ser revelada a la ligera en la época de la cual fueron escritos estos relatos. Porque claro, si tú empiezas a hablar en esa época, creo que eran los años 30, sobre estas cosas, te llamarían loco, hasta incluso te podrían encerrar en la cárcel o matar. Bueno, algo similar a lo que pasa aquí, pero de una forma más exagerada. De lo que pasa hoy en día, me refiero. Por eso me gustaría, en este videoprograma, presentaros una serie de relatos dentro de su amplia mitología, porque no os podéis imaginar lo amplia que es, y vais a ver enseguida cómo dentro de esos relatos, que son ficticios, existe un saber que es totalmente real. Un saber que se asemeja muchísimo a todas las conspiraciones y demás que solemos tratar. Y os digo una cosa, para reforzar más esta teoría, debo deciros que el señor Howard Phillips Lovecraft tenía mucha afinidad con un ocultista que se llamaba Aleister Crowley, un personaje que pertenecía a una hermandad secreta llamada Golden Dawn, y eso se puede comprobar. Por lo tanto, si existe esa relación entre ellos, podemos ver que ese conocimiento oculto se puede transmitir. Y si no existiera tal relación, estamos viendo que el mismo Lovecraft creó una comunidad de sabios que le ayudaban en sus relatos, que al fin y al cabo es lo mismo que una sociedad ocultista. Que Lovecraft haya mencionado a dos personajes reales bañados en el misterio da mucho que pensar. Es posible que entre líneas nos esté diciendo que hay algo en los polos y que ese algo no pertenece a nuestra humanidad. No hace falta leer a Lovecraft para saber esto mismo. En Gran Misterio y en otras páginas web hemos hablado sobre la censura de los polos y las grandes cavidades que ahí existen. ¿Estará Lovecraft transmitiendo algún secreto de la Antártida? Al margen de que esté camuflado con un sistema de fantasía, porque es fantasía, ese saber, esa esencia es posiblemente real. Existe un libro llamado Necronomicon dentro de su literatura que es una pieza fundamental de todos los relatos, o casi todos. Un libro que, según está escrito en estos relatos, fue escrito por un árabe loco de nombre Abdul, que supuestamente vivía en una montaña. Pero claro, hay que tener en cuenta que esto es una novela, es fantasía, fue escrito por Lovecraft. Por lo tanto, mucha gente piensa que ese árabe loco es un seudónimo de Lovecraft. Es decir, este señor Lovecraft fue quien escribió el Necronomicon. ¿Pero en qué se basó para escribir el Necronomicon? Porque hay registros que a mí me han descolocado totalmente y que no llego a entender. Registros que nos hablan de viejas páginas de un Necronomicon escrito mucho antes de los relatos, que tienen como nombres los dioses babilónicos, los dioses sumerios. Nos hablan de Marduk, de Enlil, de Enki, en ese mismo libro apodado el Necronomicon. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es algo real o algo ficticio? ¿Algo que se han inventado con nombres de dioses sumerios
mucho antes del que el señor Zecharia Sitchin nos mostrara a la luz pública la existencia de la teoría Anunnaki? A mí eso me da muchísimo que pensar y lo pongo como, no sé, un elemento digno a investigar para mucha gente, y desde aquí os propongo que me ayudéis en esa investigación. Howard Philip Lovecraft es conocido por sus relatos de horror. También es conocido por crear historias, libros y poemas dentro de sus propias historias. El ejemplo más claro sobre esto es sobre un supuesto libro maldito que puede terminar con toda la especie humana. Estamos hablando del Necronomicon. Considerado por muchos como el libro más peligroso para la humanidad, el Necronomicon es una creación literaria que logra llegar a los límites de la ficción y la oscuridad. Para comenzar, Necronomicon tiene como significado relativo a las leyes de los muertos. Este libro sigue siendo todo un misterio, porque hasta ahora no existe ninguna copia real del mismo, así que todas las personas que aseguran tener copias de este libro son nada más que personas que quieren estafar y engañar a la gente, y terminan vendiendo supuestas copias del libro original, que al final resultan ser libros patéticos creados por una persona que no tiene ni idea sobre la verdadera historia del Necronomicon. Ya verás al final. Se podría decir que este libro nunca fue escrito, solamente fue descrito. Como lo mencioné al inicio en este video, Lovecraft solía describir todo tipo de cosas que eran reales solo en su mente, pero una vez que lograba describirlas, eran reales en la mente de otras personas, y el Necronomicon eso es. Solamente se trata de un libro falso descrito por el maravilloso escritor Howard Philip Lovecraft. Como lo mencioné al principio en este video, muchas personas en diferentes partes del mundo han afirmado tener copias reales del Necronomicon. Pero, ¿cómo es posible tener una copia real de un libro que ni siquiera existió? Estas personas solamente son estafadores que escriben libros de porquería. Lovecraft logró que cientos de personas en todo el mundo creyeran que el Necronomicon realmente existió. Al-Asif. Este fue el primer nombre del Necronomicon. La traducción literal es el susurro de los insectos por la noche, referenciando a las voces de los muertos que solo pueden ser escuchados en la noche bajo el cielo estrellado. Ese mismo, el Necronomicon sería traducido al griego y el original desaparecería. Los intentos de llevar este libro a otros idiomas han fracasado. Es por eso que en el año 1500, cuando la iglesia descubrió que este libro existía, lo prohibió definitivamente. Actualmente se conoce la existencia de 5 copias originales, una de las cuales se encuentra en una biblioteca en Argentina. Actualmente, ¿de dónde nace el concepto? La verdad es que nunca ha existido un libro así, por lo menos no en los términos que su autor lo describe. Podríamos seguir contando el cuento, asumiendo que es real, todo en pro de que siga esta leyenda, de que el espectador pueda creer en lo fantástico. Pero es importante decir que es un hecho que el Necronomicon nunca ha existido. La primera pista para descubrir la verdad detrás del Necronomicon está en el nombre de su autor, Abdul al-Harred, que es un juego de palabras, All has read, que en español se traduce como todo ha leído, o el que todo lo ha leído. Todos los que estén familiarizados con la literatura compuesta por Howard Philip Lovecraft sabrán que sus historias han trascendido del horror cósmico a ser considerados como mitos. Se les llama mitos por el impacto que han tenido en la cultura colectiva, y que han trascendido a ser más que solo cuentos. Han despertado la imaginación de personas talentosas que han agregado mucho a este universo místico. Muchas historias sobre estos seres interdimensionales fueron aceptadas por el mismo H.P. Lovecraft. Durante su corta vida, el autor manifestó un gran interés por los mitos y el folclore de muchas culturas antiguas alrededor del mundo, desde la egipcia hasta la sumeria. En estas culturas existen libros mágicos que contienen saberes del mundo astral. Estos libros describen el proceso de la muerte y cómo las almas deben prepararse para llegar a la otra vida. Con esta inspiración, el autor utilizó todos estos conceptos para crear un escrito que contuviera todos los secretos para convocar a estos seres milenarios. Una obra mística, aunque para Lovecraft publicar el libro en sí nunca fue una posibilidad. Entonces, si el libro no es real y Lovecraft nunca escribía una versión ni siquiera ficticia, ¿cómo es que yo puedo tener una copia de esta en mis manos? Y muchos de ustedes pueden encontrar varias versiones en librerías. Algunos cuentan que se pidió explícitamente que Lovecraft creara el Necronomicon. Sin embargo, él jamás formalmente escribió el texto.
Estos libros que se anuncian como el Necronomicon realmente son interpretaciones del cómo podría ser realmente este libro, y algunos compilan las historias donde se menciona el Necronomicon en la literatura de Lovecraft. Toman rituales y descripciones a lo largo de la bibliografía de Lovecraft y las unen como recetas para conectar espíritus o deidades antiguas. La versión más conocida fue lanzada en 1977 por un autor anónimo, que establece conexiones entre Lovecraft y el ocultista Aleister Crowley, vínculos que por cierto son falsos. Hasta el artista, parte del éxito que tuvo Lovecraft estuvo en mezclar hechos que eran reales con hechos ficticios. Quiero que se imaginen un mundo sin internet, donde la información no corre velozmente de una persona a otra, donde la información no puede ser corroborada inmediatamente. En el pasado, una leyenda urbana podía ser transmitida de generación en generación, sin que realmente nadie se preguntara el origen de esta, y sobre todo, sin poder ser desmentida del todo. Y eso sucedió con la existencia del Necronomicon, y muchos de los mitos que Lovecraft inventó. Todos queremos creer por un momento en la ficción, en la posibilidad que la magia y lo sobrenatural puedan actuar en nuestro mundo, aunque sea solo por un momento. Y es así, a través de rumores, que el Necronomicon se ha incrustado en el imaginario colectivo.